un gran paso, un encuentro de lo que querían todos los trabajadores y las trabajadoras que la CGT se unifique. Hoy en esta unidad hay muchos compañeros, muchos dirigentes sindicales que han renunciado a sus legítimas ambiciones para permitir la unidad del movimiento obrero. Esta CGT va a seguir representando sin duda mayoritariamente a los trabajadores y a las trabajadoras de toda la Argentina. Va a salir un programa de este Congreso y a partir de ahí, como corresponde, iremos a hablar con el gobierno sobre ese programa, pero no pidiendo respuestas a largo plazo, sino inmediato. Estamos preocupados por las políticas sociolaborales, por el incremento de la pobreza y la desocupación. En lo macroeconómico nos preocupa de que no se atiendan las cuestiones estas de la inflación. Bueno, estas son parte de los planteos centrales que va a tener esta CGT. El movimiento obrero ha sido prudente con el gobierno nacional, hace 9 meses que gobierna, no puede decir que no lo dejamos ni saber qué país tomaron, ya saben bien dónde están parados. Yo hago votos para que este gobierno se dé cuenta de que tiene que modificar alguna de sus conductas, de algunas de sus acciones. Así como fueron muy rápidos para dar respuesta a los sectores concentrados de la economía, esperemos que ahora sean rápidos para dar la respuesta que le va a plantear el movimiento obrero unificado. No quiero ser negativo, pero realmente la realidad nos demuestra de que la situación es bastante preocupante. Buenas noches, bienvenidos a 3P, el programa de Rolando Graña, que estará mañana con ustedes aquí. Mi nombre es Hugo Machiavelli y lo estoy reemplazando en esta noche. De cabeza nos metemos en el debate. Se unificó la CGT. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué pasa con el movimiento obrero? ¿Se transforma en una herramienta política de la oposición? Para eso tenemos a Santiago Montoya, ustedes lo conocen bien y es un experto en temas sindicales y también para hablar de economía, y a Enrique Rosito, quien es secretario de prensa del gremio del subte. Dos personas que de algún modo nos van a intentar explicar qué significa políticamente lo que hoy pasó con el sindicalismo en la Argentina. Primero que nada, buenas noches, gracias por invitarme, un placer compartir. Tengo muchos amigos sindicalistas, pero no soy realmente experto en temas sindicales. Lo que digo es que evidentemente es columna vertebral del peronismo el movimiento sindical. Obviamente cuando se dividieron la CGT siempre han sido tiempos de crisis en la representación obrera, y a mí me parece más que lógico que en una situación como esta, donde la política argentina está cambiando muy fuertemente de composición y rápidamente tiene que organizarse para poder defender en un momento difícil los derechos de los trabajadores, porque finalmente, ¿qué nos interesa más a todos que no el empleo y el salario? Me parece la unificación de la representación, aunque no sea total, dicen algunos, de todas maneras es un paso en un sentido positivo, porque el gobierno entonces tiene una interlocución unificada que le puede permitir avanzar en políticas para proteger a los trabajadores. Aún con la gente, sí. ¿Qué lectura hace de que ahora varios sindicatos se unan planteando que van en contra del gobierno o en contra de la política económica del gobierno, cuando había sectores importantes hace unos meses que defendían al gobierno de Cristina Kirchner? ¿Qué cambió para que se produzca esto? Porque antes había muchos que apoyaban a Cristina y ahora parece que no. Bueno, hay que ver que es posible que muchos de los sindicalistas obviamente sabemos que han sido cuestionados y siguen siendo cuestionados por muchos todavía en algunos casos. Pero cuando uno mira, a mí me ha tocado trabajar en Latinoamérica muchos años, en varios países de Latinoamérica, mientras no estuve en la función pública, fui consultor en los gobiernos latinoamericanos, y me ha tocado ver que verdaderamente en la Argentina, pese a que hemos andado a los tumbos muchas veces, todavía tenemos un plus que el resto de los trabajadores en otros países latinoamericanos no tienen. ¿Se refiere a los derechos laborales o a los líderes sindicales? No, me refiero a los derechos laborales. Yo lo que quiero decir es que sé que los sindicatos y los líderes sindicales son cuestionados en muchos casos. Yo no quiero ir en contra de lo que dicen las encuestas, que indudablemente deben estar reflejando lo que piensa la gente. Pero 25 años, 30 años. Lo que quiero decir es que a la hora de mirar los derechos de los trabajadores, en general en Argentina, me da la impresión que hay un plus que de alguna manera, digamos, bueno, no es tan bueno que por ahí que estén tanto tiempo, que haya menos rotación, hay muchas cuestiones que hay que verlas y revisarlas respecto a cómo funciona
los sindicatos en Argentina. Se requiere una modernización, a veces vamos a cuestiones salvajes y a veces tenemos parte de los costos sin tener el beneficio. ¿Cuál sería el beneficio? En un momento difícil como este, que seamos inteligentes incluso antes de llegar a este momento y que nos demos cuenta que cuando nosotros estamos teniendo mejoras en los salarios reales que van muy por encima de la capacidad de la economía de producir más riqueza, en algún momento no es sustentable y eso ningún peronista lo queremos. Yo, por ejemplo, quiero todo el avance en los derechos laborales, los mejores salarios y el aumento del empleo, pero con una palabra, sustentable. Si yo estoy 3 o 4, 5 o 10 años haciendo eso y en un momento la economía no funciona más, creo que nosotros ahí tenemos que pisar el freno y decir en la autocrítica, ¿por qué llegamos a todo esto? No nos serviría a nosotros, es como cuando uno hace una explotación de un bosque por arriba de lo que el bosque puede producir árboles. Un día tiene un desierto, entonces nosotros me parece que ahí tenemos que hacer la autocrítica, pero dicho esto, para no decir que yo estoy planteando de que los sindicatos son la panacea y que con la unificación de la CGT vamos a resolver todos los temas. Pero yo lo que estoy planteando es al revés, lo que estoy diciendo es no nos confundamos, por más que muchas veces se cuestionen algunas prácticas y la imagen de algunas organizaciones sindicales y dirigentes, la verdad han sido funcionales a que los trabajadores estén mejor. Uno puede criticar cosas en términos de sustentabilidad, pero cuando uno mira el resto de los países de la región... Los derechos laborales en Argentina... Me parece que estamos un poco mejor. Rosito, ¿esta nueva CGT representa a los trabajadores? Bueno, si bien nosotros estamos enrolados en la CTA que lidera Hugo Yasky, creemos que el paso de ir unificando por lo menos algunos sectores del movimiento sindical, ¿no? Esto es positivo. Hay algunos sectores que han quedado fuera de esta unificación. ¿Por qué? Bueno, el sector del Momo Venegas no se ha presentado. ¿Pero por qué, digo? No, bueno, desconozco por qué el Momo Venegas no se ha presentado. También hay sectores con los cuales nosotros estamos articulando acciones conjuntas desde hace mucho tiempo, como la gente de la Corriente Sindical Federal, que no hemos charlado con ellos, pero no tienen representación en esta mesa. Nos parecería que, bueno, es algo que debe debatir la CGT. Hay que ser un poco cautos. Hay que esperar a ver cuál es el modelo, cuál es el programa, cuál es el proyecto que lleve adelante esta CGT unificada, ver si el objetivo de ellos es realmente enfrentar el modelo de desocupación, de tarifazo, de ajuste, modelo clásico neoliberal que propone el macrismo. ¿Usted dice que lo que está pasando hoy tiene que ver con ese modelo neoliberal? Pero no tiene ninguna objeción, eso es un modelo clásico del neoliberalismo, ajuste, baja de salarios, despido, liberar la economía, digamos, es de manual, este es un gobierno neoliberal de manual al que nosotros desde la CTA obviamente nos oponemos firmemente. Ahora, parece como algo que se repite. Cuando no hay un gobierno peronista, el movimiento sindical tiende a unirse, ¿no? Y cuando hay gobiernos peronistas, pasó en la última década, es como que los movimientos obreros o los sindicatos no están tan unidos. ¿Es así? Yo pienso que puede ser que sientan que el gobierno ya representa en sí mismo la defensa de los derechos de los trabajadores cuando se trata de un gobierno peronista. ¿O será que...? Posiblemente sientan que en los primeros pasos del gobierno, del gobierno que acaba de empezar, se necesita unificar y fortalecer la representación de los trabajadores. Por supuesto, nadie puede negar que hay cuestiones políticas para comentar en esto, claro. Porque ya lo dijo el general Perón, cuál es el rol del sindicalismo dentro del peronismo, es columna vertebral, de tal manera que nosotros lo que estamos asistiendo políticamente, estamos viendo cómo el peronismo se empieza a rearmar a partir de una columna vertebral. Por supuesto que tendrán que ocurrir muchas otras cosas, porque las figuras del peronismo también deben renovarse, tenemos que emerger con una representación legitimada de las elecciones del año próximo, pero la verdad, hoy me parece que lo que nos tiene que preocupar es la mesa de las familias a la noche. ¿Usted está preocupado, coincide con él que hay un modelo de ajuste? No, yo, por supuesto, digamos que yo lo que me doy cuenta es que el gobierno no es peronista. ¿Y eso qué significa en la práctica? No es peronista, significa... yo no estoy seguro cómo el gobierno... tampoco puedo discutir que su posicionamiento de centro-derecha. Claro. Lo que yo estoy diciendo es que... tomando, digamos, la cuestión del ajuste neoliberal, es decir, no cabe ninguna duda que acomodar los precios relativos es doloroso y yo también estoy un poco confundido si yo hubiera esperado, en base a algún manual de gobiernos neoliberales,
ver cuáles hubieran sido las primeras medidas de los primeros 8 meses, no hubiera esperado, por ejemplo, que hubieran seguido tomando medidas, por ejemplo, medidas compensatorias de distintos grupos sociales, entre jubilados, devolver fondos de obras sociales y otros, son 120.000 millones de pesos solo las que han tomado el primer semestre. Sí. Entonces, dígame, ¿en qué manual de gobierno neoliberal aparece eso? Por eso yo Sí, tampoco la inflación es peronista. Yo no me estoy haciendo el tonto de lo que él ha comentado. Yo entiendo por qué lo dice, pero quiero decir que si fuera alguna clase de manual de gobiernos neoliberales, que no sé si existe, y dijera, encajan todas estas medidas, diría, algunas sí y otras no encajan. ¿Rosito? Bueno, la inmediata devolución de las retenciones al campo es una medida claramente de derecha, la liberación de las tarifas es una medida de derecha, el achique del Estado es una medida de la derecha. Ahora volvamos a la CGT. Se unió gran parte de justamente los líderes sindicales, los más representativos, los más antiguos. Sin embargo, por ejemplo, el Momo Venegas, que representa al campo, a los peones de campo, dijo claramente que esto es una estrategia para la política de la oposición que se viene a partir de ahora. Bueno, y que por eso no se unen ellos a esta movida. Bueno, el Momo Venegas claramente es alguien que no ha representado los intereses de sus propios trabajadores. Simplemente hay que acercarse a cualquier campo y ver cuáles son los ingresos que tienen los peones rurales y ver en qué condiciones vive. Seguramente a un verdadero líder obrero no lo van a ver en el palco de la sociedad rural siendo aplaudido por los dueños de los campos. Eso nunca va a pasar y nunca pasó en ningún gobierno popular. Por otro lado, el que habló hoy fue Luis Barrio Nuevo y podemos escuchar sus palabras y seguimos debatiendo. Aquellos que no están es porque no quisieron estar. Hemos hecho todos los esfuerzos, hemos hablado con todos para que realmente nadie esté desconforme y podemos estar todos juntos. Creo que nos esperan momentos difíciles. Creo que nos va a ser mucho más difícil sostener a través de la democracia a este gobierno. Por eso digo que aquellos que vienen a querernos imponer medidas de fuerza, cuando recién estamos consagrando la unidad del movimiento obrero, y realmente creo que es una falta del respeto. Bueno, evidentemente el rol de Barrio Nuevo es mesurado, aparentemente no condice con quienes señalan que esta unidad de la CGT es un brazo de la oposición. Sin embargo, ustedes están convocando casi un paro, ¿no?, dentro de pocos días. Bueno, es una marcha federal a la que ha convocado la CTA de Yasky junto con la CTA de Micheli. Serán 5 columnas que van a partir el 31 de agosto de diversos puntos del país y van a confluir en un gran acto el 2 de septiembre en la Plaza de Mayo. ¿Pero no es apresurado? ¿No está de acuerdo un poco con lo que dice Barrio Nuevo, que hay que acompañar, bueno, que hay que... En el sindicato de Barrio Nuevo hay 60.000 despedidos. La verdad que si le parece apresurado tener 60.000 familias que no tienen para llevar un plato de comida a su mesa, bueno, no sé cuál es su rol como dirigente sindical. ¿Ustedes creen que esa movilización va a llamar la atención del gobierno para cambiar alguna de sus políticas? Por lo menos es lo que intentamos. Es un gobierno que ha hecho su campaña hablando del diálogo, del consenso, de escuchar al otro. Se ha quejado permanentemente, digamos, de esta situación de sordera del gobierno anterior. Bueno, esperamos que escuchen este reclamo, que escuchen este clamor, por lo menos que llevamos adelante nosotros, y con muchos otros sectores, la multisectorial contra el tarifazo, que se opone al impacto durísimo que genera en las pequeñas y medianas empresas y en los hogares un aumento del 400, del 500%. Es decir, creemos que se debe expresar este clamor en la calle. Para eso nos han votado, para eso nos han puesto en este lugar. Enrique, hoy el Macri, además de hablar de diálogo como habla en general, planteó que los trabajadores no tienen que ponerle palos en la rueda a los empresarios, habló en contra de los ausentismos, en contra de los juicios laborales. ¿Por qué crees que hace ese planteo en un día en el que se reunifica la CGT? ¿Es una provocación? ¿Es algo ideológico? ¿Por qué lo plantea de esa forma? La verdad que lo primero que quiero destacar acá, que alguien que en menos de 8 meses se tomó vacaciones 3 veces y el resto del año estuvo enfermo 6 o 7 veces, que hable del problema del ausentismo, la verdad parece irónico, ¿no? Pero creo que bueno, que es un mensaje hacia los líderes de la CGT, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, es un político, la CGT es un organismo político sindical de primer nivel, así que me parece justo que lo haga. Él tiene una convicción, él tiene un modelo, él tiene un plan de gobierno. ¿Cuál es su convicción para vos? En ese sentido. Sí. Bueno, tratar de que la CGT apruebe o por lo menos contemple con cierta flexibilidad
los ajustes que piensa hacer. Digamos, ya ha tocado el Plan Universal de Salud, es un tema que pasó casi desapercibido, pero es un tema que hay que estudiar en profundidad. La modificación que se hace en el sistema de salud argentino, que ha sido ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, me parece por lo menos que habría que observarlo con precaución. ¿Y usted ha sido coherente en el gobierno anterior actuando del mismo modo? Nosotros hemos sido campeones de los paros, los trabajadores del subte. Le hemos hecho un paro de 4 días cuando intentaron impedir la jornada de 6 horas en el gobierno de Néstor Kirchner. Hemos hecho un paro que lamentablemente duró 10 días, donde tanto el gobierno de la ciudad, que estaba en manos de Mauricio Macri, como el de la Nación, que estaban en poder de Cristina Kirchner, no se ponían de acuerdo de quiénes eran los dueños del subte y nos dejaban a los trabajadores desamparados. Me gustó mucho la pregunta, la quiero encargar de mi lado. Yo también siento que me puedo sentar al lado de él porque en lo mío fui coherente. Yo hablé de la preocupación sobre la inflación, que me costó muchas puteadas. No se podía nombrar. 4 años, 3 años, 2 años, 1 año. Hablé sobre cómo el impuesto a las ganancias se comía los ingresos de los trabajadores. Googleenlo, búsquenlo. Dicho eso, nosotros después perdimos la elección. Y las explicaciones de por qué perdimos la elección en gran medida está no haber mirado estas cosas y no haber generado respuestas. Habiendo dicho esto, y respecto al tema de la unificación de la CGT y toda esta cuestión de los derechos de los trabajadores, quisiera decir que una nación que sé que no es simpática para muchos, pero que nadie duda que es la nación más importante, con un liderazgo muy fuerte a nivel mundial, que es Estados Unidos, emergió y dio el gran salto a partir de un gran acuerdo nuevo que le llamaron el New Deal, donde precisamente las organizaciones sindicales con el gobierno y los sectores empresarios consiguieron un esquema de país que, miren, pueden gustarnos o no gustarnos, pero son los líderes del mundo. La verdad, yo no estoy en eso, no me imagino portaaviones para la Argentina ni nada de eso, pero lo que sí creo es que... y la economía keynesiana, ¿no? Claro, la unificación de la CGT tiene que ser un instrumento, si lo tenemos que mirar positivamente. Hoy estaba viendo en la prensa que muy pocos gremios de los más cerrados afines al gobierno anterior están en cargos importantes en la nueva CGT. Yo lo que espero es que verdaderamente se abra el espacio para que la representación de los trabajadores fortalecida pueda entablar las conversaciones con el gobierno a ver cuál va a ser el sistema competitivo de este país y cuáles son las demandas que se necesita que los trabajadores también cumplan, porque no se puede esperar que el gobierno resuelva todo. ¿Cuál es la mayor demanda que tienen los trabajadores hoy? ¿El desempleo, el tarifazo, la desocupación? No, creo que hay dos que son claves, que son la inflación y la desocupación. Una inflación que va a bajar, entendemos, en la medida que haya una recesión fuertísima del consumo, pero no se ve que hayan llegado las grandes inversiones prometidas o que haya un panorama alentador de que va a haber una gran generación de empleo. Y las movilizaciones, los paros que pueden ocurrir, ¿no son palos en la rueda, según, digamos, la lectura desde el gobierno? Pero ¿por qué hay ya paros y todo eso? No, pregunto, ¿no? Porque ahora tenemos un corte de Palazzo anunciando un paro. Yo pienso que habrá situaciones puntuales que ameriten una medida así, pero un paro general de tipo de la CGT... Bueno, ahí Barrio Nuevo decía que por ahora no se van a adherir a una medida de esa magnitud, por lo que significa, incluso uno se retrotrae en la historia reciente argentina y ve que los paros, han tenido sus ventajas y desventajas. Yo creo que los trabajadores necesitan ser sus derechos defendidos y representados. Tenemos que tener cuidado que esto no se transforme en una puja política que desestabilice el gobierno, porque perdemos todos, empezando por los trabajadores, ¿no? Escuchemos a Palazzo, justamente, que menciona esto, el llamado a un paro. Lo que no vamos a hacer es el juego de la impugnación para que el macrismo se regodee cuando se pretende impugnar los congresos de los trabajadores. Hemos venido a dar la discusión. No nos favorece seguramente el número de congresales, pero sí vamos a quedarnos en la CGT y pretendemos que esta CGT unificada tome para sí lo que el plenario de secretarios generales y el documento del 29 de abril, cuando marchamos las 5 centrales trabajadores, se haga carne en cada uno de nosotros. Mientras discutimos algunas cosas los dirigentes, el gobierno generó más desempleo, generó una inflación de más del 40%, generó más concentración de la economía y nosotros seguimos en un debate de cuánto tiempo le vamos a dar al gobierno. Sostenemos desde este espacio que el Congreso tiene que tratar un paro nacional de 24 horas que no puede pasar del mes de septiembre. Ahí está, Montoya. No sé qué resolveríamos a esta altura amagando con un paro, ¿no?
Nosotros nos encantan los feriados, nos encantan los paros. Me pregunto qué problema resolvemos con eso. Yo me doy cuenta que hay demandas no cumplidas, pero me da la impresión que la economía en este momento no está dando para mucho más. Creo efectivamente que algunas cosas se pudieron haber hecho mejor, pero quien ha venido generando enojos durante la etapa del anterior gobierno por decir hay que atender la inflación, hay que atender, no estamos generando riqueza, estamos perdiendo divisas, hoy no puede desconocer la magnitud de esos problemas. Por supuesto que... Hablando de problemas, usted planteaba hace unos días que el gobierno económico necesita hacer una cirugía a tórax abierto. ¿Qué es lo que implica? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y de qué forma se puede hacer eso? No, yo lo que planteé es que la situación cuando el gobierno asume, pensando en que ni siquiera era posible continuar con el mismo rumbo que venía antes, porque ya las reservas habían tocado fondo, no recibíamos inversión hace mucho tiempo, no generamos un empleo hace 5 años, ¿qué hacemos con los nuevos trabajadores que se incorporan al mercado del trabajo? O sea, milagros no se pueden hacer, ¿no? Eso se le puede pedir a Jesucristo, no a un presidente. Entonces, la cirugía de tórax abierto es lo que yo entendía, quería representar la seriedad, la gravedad del desafío que enfrentaba el gobierno en lo económico. Entonces decía, es un trabajo muy serio el que tiene que hacer el gobierno y uno espera el cirujano que pueda instrumentar esa cirugía y que por supuesto que uno se recupere lo más rápido posible y que tenga la menor cantidad de dolores posible. Y para cumplir esos objetivos, ¿usted está de acuerdo con las medidas que están implementando o le parece que deberían ser más graduales? Lo que pasa es que uno puede comentar las medidas, pero bueno, hay que estar en el gobierno para tomar las decisiones. Ahora, lo que yo hubiera visto es que me parece que al comienzo la manera de no caer en una situación, como se dice, de ajuste, pero al mismo tiempo, porque hay un tema, si yo sigo teniendo un déficit fiscal al 6 o al 7% o al 5, al número que digan, pero muy grande, la inflación no va a bajar nunca. Y si la inflación baja al 20 o al 22 con un crecimiento del 3, es lo mismo que tuvimos los últimos 5 años. Es decir, la inflación está estructuralmente instalada. Ahí hay que... me parece que una estrategia muy agresiva de ensanchar la base fiscal. Ensanchar la base fiscal significa, desde el punto de vista del trabajo, combatir el empleo negro, incorporar a los trabajadores, darle... Por un lado el déficit fiscal. La recaudación fiscal también se fortalece, me permite bajar un poco los impuestos sobre los que pagan y eso le da oxígeno a la economía. Es el gran problema, ¿no? La inflación. Pero por un lado el déficit fiscal. Pero por otro lado, enfriar la economía puede significar mayor desempleo, puede significar ajustes innecesarios o desmedidos, digamos. Lo que pasa es que esto se convierte, por eso decía, si uno ensancha la base, uno podría quizás jugar con un poco más, con algún grado de libertad adicional a la hora de hacer política económica. Pero si yo no ensancho la base y tengo que estar jugando con una tasa de interés alta para evitar que se me corra la demanda al dólar. Cuando levanto la tasa de interés, estoy planchando el sistema productivo. Eso no ayuda a la generación de empleo, tengo que buscar acuerdos, pero los acuerdos son parches transitorios. Pasado un tiempo, cae el empleo. Entiendo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que resolver los temas de fondo. Los temas de fondo son recuperar una estructura económica que esté en equilibrio. Que nos permita ser sustentables como país y sinceros. Sustentable como país. Ahora, sin embargo, Rosito no piensa lo mismo, porque usted cree que se beneficia a cierto sector y no a otro, y en este caso los perjudicados son los trabajadores. Hay sectores que no se han tocado ni en el gobierno anterior ni en este. Las mineras no se han tocado, la renta financiera no se ha tocado. Bueno, el caso de las retenciones no solamente no se ha tocado, sino que se la ha devuelto. Pero es decir, si hay crisis para todos. Es decir, la crisis se debe administrar de forma tal de cuidar y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Claramente aquí no se hizo porque al campo se le devolvieron miles y millones de pesos, a las mineras se les devolvieron miles y millones de pesos que podían haberse utilizado para alivianar el impacto tarifario de la luz y el gas. Lo que pasa es que yo la verdad creo que cuando uno hace ese tipo de transferencia de ingresos, tiene que asegurarse muy bien de que los otros sectores cumplan con sus compromisos de inversión y de... Pero yo he venido recorriendo las economías regionales desde Neuquén hasta Jujuy de los últimos 3 años. Y yo les puedo asegurar que si no había una mejora del tipo de cambio para las actividades que
hacían a las economías regionales. He visto productores de limón en Tucumán, 50.000 empleos menos. He visto producción de arándanos corrida a Chile porque en Tucumán era inviable. He visto caída del empleo y crisis en las economías. Bueno, ahora ha mejorado el plan Belgrano. ¿Es de algún modo...? Yo creo en realidad ahora el arándano lo debemos estar importando gracias a la apertura de las importaciones. Bueno, por eso hay que ver cuál es, o sea, que esos puestos de trabajo no se recuperaron. Hay que ver cuál es el esquema de política económica, pero digo, realmente estaban en una situación de inviabilidad, quiero decir, y la realidad, nosotros no podemos mirar solamente la realidad de la gran ciudad, tenemos que mirar la del interior también, ¿no? Muy bien, les agradecemos mucho que hayan venido, ¿eh? Gracias. Gracias a usted por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Nos metemos en un tema que realmente es muy preocupante porque se repite, sobre todo en el conurbano bonaerense. Hay sectores, sobre todo Quilmes y Lanús, que se ven últimamente afectadas por la inseguridad y por los homicidios. Los homicidios estúpidos, los homicidios que dejan, como en este caso, a un chico muerto por un celular. Nicolás Gamboni fue asesinado de un disparo en la cabeza. Todo ocurrió en las calles de Lanús, cuando motochorros quisieron robarle el teléfono celular. Era un pibe estudioso, laburante, era un pibe de bien. Pero esta gente que está haciendo macana por acá no es la primera vez, porque a mi hijo lo robaron cerca del Hospital Melo y casualmente fue que dijeron eso, de que la moto una moto roja. Y esto supuestamente acá el muchacho a Nicolás, era una moto roja. Nicolás volvía de la facultad, se bajó del colectivo, caminaba yendo para su casa. 2 delincuentes lo interceptaron. La inseguridad estuvo siempre. Ojalá mis nietos algún día puedan tener la seguridad que hoy no la tienen mis hijos, perdón. Pero le toca a uno de cerca. Ojalá que algún día pueda decir, sí, no, se bajaron el nivel de inseguridad, ojalá que sí. Al parecer, la trayectoria de los delincuentes habría sido filmada por cámaras de seguridad. ¿Hay cámaras de seguridad, Ricardo, por la zona? En Paredón tenés el Paredón, 29 de septiembre, y Esquiu, que es esta. Pero aparte, a veces no entendemos, te matan por nada. O si me decimos, te llevaron lo que te tienen que llevar, te llevaron el auto, te matan por nada. Lanús viene sufriendo varios hechos de inseguridad en las últimas semanas. Nicolás se resistió y uno de los ladrones lo ejecutó de un disparo. Tremendo. Estas historias que parecen calcadas se repiten desde hace mucho tiempo. Lanús es uno de los focos con mayor inseguridad y con tasas muy altas de homicidio. Nicolás Gamboni tenía solo 24 años y lo mataron por el celular. Estamos con Mónica Litza, ella es diputada por el Frente Renovadores, ¿así? Así es. ¿Qué pasa en Lanús? Bueno, lo que estamos viendo, lo de Nicolás no es un hecho aislado. Matan, como decía, hay un testimonio por nada. En el tema de Nicolás coincide con que conocemos a la familia, es una familia de una trayectoria reconocida en la comunidad y por eso tal vez... Su mamá es militante también sí, de política. es militante política hace mucho tiempo, pero tal vez eso le dio un poco de visibilidad, pero esto ocurre permanentemente. Además, hay un componente que es insoslayable, que es el tema de la droga. El grado de violencia que hay, porque recién escuchaban que decía que Nicolás se resistió, es decir, no podemos saberlo porque lo mataron, en realidad él venía con sus auriculares escuchando música como cualquier chico de 24 años que venía de un día de trabajo de la facultad, que le había escrito un mensaje de texto a su madre diciendo, mamá, estoy llegando, calentame la comida, y a 150 metros de la casa lo matan. Es inexplicable, salvo por el tema de la droga, que es incontrolable, que inunda la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿quién es el culpable? Porque Lanús viene siendo azotada por la inseguridad hace mucho tiempo. Recuerdo una crónica que hicimos con una novedad hace ya varios años que no existía en el conurbano, que era la existencia de pandillas. Si no me equivoco, en el programa GPS, también conducía Rolando Graña, contamos las historias de los moquis y los 3 de febrero. ¿Cuál era la diferencia entre los pandilleros y los pibes chorros? Que estos se configuraban, nacían de algún modo con un grado de pertenencia mayor y que tenían zonas controladas prácticamente por ellos. Cuando recorrimos Lanús, con determinadas personas, sabían quiénes eran toda una familia cada vez de manera creciente y entraban a la comisaría y salían de la comisaría. La responsabilidad es de la justicia, de la policía,
de una relación mafiosa entre ambos. Es una relación compleja. Estamos hablando que la policía de la provincia de Buenos Aires es un ejército prácticamente de 90.000 personas. Tendría que alcanzar. Nosotros cuando hablamos con el comisario, con uno de los comisarios de Lanús, nos dicen: tengo 4 personas, tengo 4 o 5 efectivos, tengo detenidos que ya no tendrían que haber detenidos en las comisarías y sin embargo siguen estando. Debieran alcanzar los 90.000 efectivos. El tema es cómo se organizan. Nosotros sostenemos del Frente Renovador, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, que si el gobierno de la gobernadora Vidal necesita poner lo que hay que poner para encaminar el tema de la seguridad, nosotros le dimos todas las herramientas desde la legislatura y sostenemos que es importante que los intendentes sean los jefes de la policía, o sea, que existan realmente lo que se llaman las policías comunales y no como ahora que la policía local depende del poder central que está en La Plata. Diputada, si me permite un minutito, tenemos cómo no. a Claudia Serapio en línea. La mamá. Es la mamá justamente Nicolás Gamboni. Claudia, bueno, realmente muy triste lo que te toca vivir, pero te agradezco a la vez que nos atiendas para que digas lo que quieras en este programa, por favor. No, muchas gracias a ustedes. Fue una jornada terrible. No, la verdad no se lo deseo a nadie. Anduvimos por la fiscalía porque hoy me preguntaban por qué salís, por qué salís a dar notas. Todavía no es tiempo y a veces lo que siento es que a la justicia la tenés que ir a buscar, parece, ¿no? Cuando debería ser algo que tiene que salir. La realidad es que uno no confía mucho en que se vaya a hacer justicia, entonces nos dimos a la tarea de salir a buscar de que esto no quede impune y que mi hijo no haya muerto en vano, que se termine todo lo que está pasando. Es terrible, el anuncio es terrible. No sé quién tiene la culpa. Están absolutamente divididos. Vos tenés el que investiga por un lado, tenés el que toma decisión por el otro, el que hace el recorrido por el otro. Yo digo, ¿cómo puede ser? No puedo comprender. Y hoy terminamos de desayunarnos que realmente es así. Están las policías todas divididas, cada uno hace un trabajo absolutamente distinto, inentendible, no se puede comprender. Claudia, ¿vos culpás a la policía por el asesinato de tu hijo? No, en realidad, sí, no sé a quién culpar. Yo creo que la culpa de que mi hijo esté hoy en un cajón es de ese hijo de puta que le pegó el tiro. Como yo no le puedo, no tengo a quién echarle la culpa más que a esa persona que le gatilló en la cabeza. Que la policía no está en condiciones, o no sé, o no está preparada, no tengo ni idea. En este momento, lo único que quiero es que me encantaría poder verlo entrar ahora y decir, no, la vieja, ¿qué comemos? Como hacía todos los días, riéndose, con una sonrisa enorme en la cara, ¿viste? Pero la realidad es que no entiendo, no comprendo qué más hace falta, qué más necesita la justicia, qué más necesita los gobernantes para tomar una decisión definitiva de terminar con todo esto. Claudia, Miguel Ponce de León le habla. Usted hoy habló de que en Lanús cree que hay un pozo ciego en algunas zonas y hace un planteo relacionado con la inseguridad. ¿Por qué cree que hay un pozo ciego en algunas zonas de Lanús? ¿Cree que no están protegidas? ¿Por qué lo vio de esa forma? No sé por qué, o porque la cantidad de policías que tienen, la cantidad de elementos no son los suficientes, o no sé, o porque no les importa, o porque liberan la zona, no sé. Hay complicidad con los chorros, no se puede entender. Mira, te voy a contar algo. Recién, en este momento, viene un chico, un vecino, a contarnos que le gatillaron a una chica para robarle la misma moto en la cabeza y el tiro no salió. ¿Entendés? ¿Qué tengo que pensar? ¿Que están trabajando? Se habla de cierta mafia policial, se habla de zonas liberadas.
se habla de que los chicos controlan o pagan para que puedan justamente delinquir de esa manera en Lanús y en otras zonas también del conurbano. ¿Usted cree, Claudia, que es esto lo que está pasando? No, a ver, creo que sí, porque si no, si no hubiera, hay corrupción en la policía, hay corrupción en la política, hay corrupción en todos lados. Creo que eso no lo podemos negar. Está a la vista que hay corrupción. Claudia. ¿Y quién me dice que en la policía no hay? Claudia, ¿cómo era Nicolás? Mi hijo era un chico bueno, trabajador. Él se levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar y de ahí se iba a estudiar, porque nosotros siempre les inculcamos que lo mejor que él podía hacer era progresar, salir adelante. La mejor forma era trabajando y estudiando, hacerse de una carrera. Era tan educado, era un chico tan bueno, tan bueno. ¿Cómo es su familia? Solidario. ¿Cómo es su familia? ¿Cómo está compuesta? Mi hijo Diego, mi hija Chiara y mi esposo Gustavo. Claudia, ¿la policía le contó hasta ahora si hubo algún avance en la investigación? ¿Se sabe algo? ¿Hay algunos sospechosos de los que mataron a su hijo? No les dimos tiempo a que nos cuenten. Nosotros fuimos a buscarlos para que nos den explicaciones. La fiscalía, la verdad es que no vino al lugar del hecho, no, en el momento. Se supone que si un fiscal está de turno, es lo que yo comprendo hasta donde puedo, ¿no? El fiscal interviene, viene al lugar, no lo había hecho. No, hoy se lo exigimos, le pedimos por favor que viniera a hablar con los vecinos, que no van a ir seguramente hasta allá, que vieron todo. Acá hay un montón de gente que vio, pero que no va a ir hasta la fiscalía. Entonces está toda esa gente queriendo contar. Entonces le pedimos hoy al fiscal que se apersone, que venga acá, que venga y camine que charle con los vecinos. ¿Cómo se llama el fiscal? Mira, no lo recuerdo en este momento, tiene un apellido medio raro. Está bien. La verdad que no me acuerdo. Le agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir la causa para que finalmente se haga justicia. Claudia, gracias de nuevo. No, por favor. La verdad que hoy los medios me preguntaban que describa a mi hijo y yo lo único que puedo decir es que mi hijo era una gran persona, era un gran tipo y tenía muchísimos planes. Y esto no tiene que volver a pasar, nunca más. Esto se tiene que terminar acá. No tiene que haber un Nicolás más. Ninguna familia tiene que sufrir más por la pérdida de un hijo. Gracias a ustedes. Gracias de nuevo. Diputada, se terminaron las muertes es de muy los doloroso. jóvenes. Yo creo que más allá de estos hechos lamentables que son monedas corrientes, también en Avellaneda, yo soy de Avellaneda, somos localidades, ciudades vecinas, también ocurre lo mismo. El tema de las entraderas es terrible. Hay muchos hechos que son protagonizados por falsos policías o por delincuentes vestidos de policías. Nosotros presentamos un proyecto de ley por el tema de los que utilizan radios que pueden captar las frecuencias policial, uniforme. Sí. Pero en realidad esto no es una cuestión que, digamos, es de ahora. ¿Usted dice que persiste la maldita policía pese al cambio de gobierno? Antes las cosas no estaban bien y hoy, después de 8 meses, siguen estando mal. Es decir, tendríamos que parar un poco la pelota y entre todos, porque de este laberinto no se sale en soledad. Creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tiene que cometer el mismo error que a veces comete el gobierno nacional, que es autista y que no escucha. Con el caso de las tarifas es un hecho emblemático de que se le han dicho muchas cosas y no ha escuchado. En el caso de la gobernadora, yo le digo a la gobernadora que ella tiene una enorme oportunidad en sus manos, que trate de llamar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, porque todos estamos en el mismo barco, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, los que vivimos en el conurbano, deseamos que esto se termine y que se solucione. No ponemos palos en la rueda.
damos propuestas, damos soluciones. La gobernadora está en un momento ya, después de 8 meses, de que se empiecen a ver resultados que por ahora no se están viendo. Y tiene un ejército, como te decía antes, de 90.000 hombres que tienen que estar mentalizados para defender a los bonaerenses. Pero eso se hace un cambio muy grande que tiene que ver con también darle los recursos necesarios, dignificar a la fuerza, capacitarlos, dividirlos. No se puede tener una fuerza de 90.000 hombres que suman. Las fuerzas federales de seguridad, entre todas, no llegan a 70.000 efectivos. Y acá estamos hablando de 90.000. Hay que tener una policía de investigación dotada, fiscales, la justicia. Bueno, Bressi dice que está intentando cambiar eso y que le va a llevar un tiempo, lo mismo que el ministro Nosotros de los vamos a apoyar y los vamos a respaldar y vamos a trabajar codo a codo para que eso sea así. Gracias, diputada. Muy amable. No, al contrario. Otro tema que ha sido anticipo de la Cornisa Televisión, ayer por América TV, tiene que ver con una investigación, una organización ilícita que se armó en la provincia de Buenos Aires en la anterior gestión, liderada por Daniel Scioli, para defraudar desde el Ministerio de Salud con expedientes truchos, licitaciones falsas y una operación llamada Gasparín, por el fantasma Casper. Yo necesito orden de compra, remito y factura de esa mercadería que hoy te lleva esta chica, ¿sí? Vos vas a comprar la factura como hacemos con las Gasparín del hospital, o sea que vos vas a tener ahí un costo de eso, listo, está. Lo que ganemos del correo a nosotros tres. No, eso está claro. O sea, esa es Panini, o esto es del hospital nada más. Ya te mostramos la ruta del dinero ese. Ya te contamos las cajas negras del IOMA. Ya denunciamos la estafa de la publicidad de lotería de la provincia. Ahora te vamos a mostrar las escuchas de un fraude escandaloso al que dimos en llamar Operación Gasparín. Porque en las mismas escuchas se alude a facturas y operaciones fantasmas con el nombre del dibujito animado. Gracias, Cabezón. Buen día. ¿Cómo andás? Bien, escúchame, rapidito te voy a hacer una pregunta. Tengo una compra de pintura, Gasparín, por 93.000 pesos. El retorno puede ser de ponerle un 35, un 37, tenés que manejarlo chiquito, porque tengo que llevar lo más posible para arriba. Perfecto. ¿Tenés ¿cómo se llama? ¿El requerimiento? El diálogo que acabas de escuchar es entre Hernán Azarri, uno de los exfuncionarios más importantes de la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia, y el empresario Leonardo Pachi, proveedor de facturas truchas para registrar operaciones ilícitas. Ambos ya detenidos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuándo lo tenemos que presentar? ¿Cuántas empresas? ¿Qué ganamos? ¿Qué tenemos que ir acompañando? ¿Qué precios? No, estás pidiendo demasiado, boludo. Vos tenés ahí tenés los precios unitarios y los precios total de la orden de compra. Lo que vamos a necesitar es remito, si nos firman como que recibieron la mercadería y nos facturan. Eso va a ser todo en el día. Ganancia, ya más o menos yo te expliqué. Yo le dije a Viviana que el 21 tenemos el costo, que eso es lo que arreglamos entre nosotros, y de ahí para arriba ella me va a pasar el porcentaje, mañana me siento con ella, pero calcularle que va a ser entre un 35, que le vamos a cobrar al ministerio un 35, un 38, pero no menos de eso. Onda para que si nosotros supuestamente a Viviana le blanqueamos que pagamos el 21, que nos queden, ¿entendés? 31, 4 más son 14 puntos, más o menos. Para repartir nosotros tres. Creo que son en total 270.000 pesos las órdenes de compra. Perfecto, bueno. Bueno, genial. Y de eso no sabés qué nos van a tirar a nosotros y qué va para este pibe Leandro. No, esto es de la subtesada de Tolosa, lo pagamos por el REVA. Ahí la de pintura, ahí la vas a ver. Mañana el flaco este Leandro va a visitar la Viviana a la subsecretaría. Si ese Leandro le pide el 40, lo hacemos nosotros por el 38, ¿entendés? 37. Si el flaco le pide el 25, nos rompe el culo, porque aparte nos va a romper el culo con la otra. Lo que yo quiero es que Leandro pida mucho, Dios quiera le pide el 40. Si le pide el 40, Viviana le va a decir, bueno, listo, está todo bien, te tengo contacto, y le va a decir a Beatriz, che, Beatriz, el flaco me pide el 40 y yo la tengo por el 35. Esa es la película que vamos a jugar nosotros. Es la de pintura, las otras 4 son nuestras. Ahí está, eso es lo que quería saber. Listo, ya está aclaradísimo. Es gravísimo lo que ha pasado acá.
Se parece a lo que se ha dado en denominar la ruta del dinero K, en donde Suris, ¿se acuerdan ustedes?, proveía facturas truchas. Es uno de los delitos por los cuales está detenido. Pero en este caso, no solo no se proveían los servicios ni los insumos, sino que era plata del Ministerio de Salud y concretamente de la Secretaría de Adicciones. Si hay un problema que ha crecido en la Argentina y en Buenos Aires, en la provincia, tiene que ver con los adictos. Ese dinero iba a los bolsillos de estos estafadores, muchos de los cuales están detenidos. Hay 9 procesados en la causa, hay 2 funcionarios detenidos, Priolo y Azarri, hay 2 empresarios detenidos, Pachi y Durán, y hay algunos más, hay 2 que están prófugos y hay algunos más que van a ser detenidos en las próximas horas. Es un escándalo, reitero, asociación ilícita, fraude a la administración pública y, por supuesto, incumplimiento de los deberes que le cabe a los funcionarios del Ministerio de Salud, que armaron un sistema al que le denominaban Gasparín, por el fantasma. Ustedes recuerdan, ¿no? Casper, el fantasma que fue furor para los chicos en los años 80 y 90, y que muchos recordamos. Ellos decían, armate una Gasparín. Armate una Gasparín, que era armar todo esto. Pero en el medio, una persona clave es Leonardo Pachi. ¿Por qué? Porque Leonardo Pachi ya había estafado en el Ministerio de Salud con los medicamentos oncológicos, los medicamentos contra el cáncer. Hacía figurar pacientes muertos y de eso se enriquecía. Y Pachi estuvo preso, como otros funcionarios, en ese caso, que todavía continúan. Pero pudo salir y armó esta maniobra también en el Ministerio de Salud. Uno de los que lo denunció es Idemar Yeyan, el doctor que ha hecho varias denuncias por la estafa en el IOMA, concretamente. ¿Es así? Es así. Nosotros en el año 2011, por denuncia de los afiliados, pudimos recabar información de que había muchos afiliados que estaban fallecidos y se le estaba dando un tratamiento oncológico, se los mantenía vivo dentro de un sistema. Y se los cargaba de medicamentos oncológicos, que son medicamentos, para que la gente sepa, muy caros, se llaman de alto costo y baja incidencia, son monoclonales, que valen un equivalente como si fuese un auto 0 kilómetros. En ese momento, la primer paciente que nosotros detectamos era de Dolores, y a punto de partida de ahí abrimos una epidemiología. Empezamos a estudiar el terreno, a ver si esta misma sistematización se producía en todos los pacientes que tenían cáncer, y realmente se producía casi en muchos de los que estaban vivos, porque el médico le prescribía una droga determinada y de una manera u otra se cargaba en el sistema la droga que prescribía el médico y otras drogas más que iban a farmacias direccionadas por esta gente y por funcionarios del IOMA, por el propio presidente del IOMA, que también él sabía que esto pasaba en su momento, que el doctor Lascaleia y toda la parte del directorio. Direccionaban compras directamente a farmacias. Las farmacias, ¿qué hacían? Por un lado, IOMA les pagaba el medicamento y ellos esa medicación la mandaban a un mercado negro, un mercado trucho, un mercado sin ningún control, porque realmente era eso. ¿Por qué hablan de forma tan explícita de comisiones y por teléfono? ¿Se sentían impunes? ¿Por qué se comunican de esa forma? No, en realidad es una modalidad de delincuentes, ¿no? Es decir, estamos hablando de delincuente vestido de funcionario. Es decir, acá la interpretación que hay que darle, este muchacho era un visitador médico que fue creciendo económicamente por las relaciones que tenía en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Yo no lo conozco, pero lo sé por las causas. Y aparte de eso, tenía muy buena relación con determinados laboratorios y con determinadas farmacias de La Plata, en la cual se generó esta corrupción que era millonaria. Ahora, para el fiscal Polini, quien investiga e instruye la causa, hay modelos parecidos. Por un lado hablábamos de Suris, con alusiones a facturas truchas, y de Pachi en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Pero también es comparable lo del IOMA con PAMI, porque en PAMI también se usaban pacientes muertos, bueno, e insumos que no se cumplían y se enriquecían los privados asociados con empresarios. ¿El IOMA fue un escándalo verdaderamente? Sí, el IOMA realmente fue un escándalo porque esto fue, estamos hablando de la época de los fines del 2008, cuando nosotros documentábamos que, por ejemplo, las internaciones domiciliarias, que era un hospital en tu casa, los afiliados no recibían la prestación y aparte se le cargaban de camas ortopédicas, silla de rueda, nebulizador y un pilón de cuestiones más que hacían al submódulo. Y nada de eso se cumplía. Vos hablabas con el afiliado, te decía, no, esto yo no lo estoy recibiendo. ¿Es cierto que usted hizo unas 40 denuncias, las cuales 18 están en la justicia? Claro, nosotros en realidad, las 18 que están en la justicia, si uno las abre,
son como 4.000 damnificados, se puede decir, porque es muy grande la muestra. Están agrupadas. Están agrupadas, por ejemplo, hay de farmacia 4 denuncias importantes, incluyendo la carterización de la industria farmacéutica. Elisa Carrió, cuando hizo la mega denuncia, parte de la cual le fue al fiscal Garganta, otra parte tiene Polini, habló de 4 cajas. Una de ellas es el IOMA. Y ahí se hablaba de mafias. ¿Usted recibió amenazas por haber hecho estas denuncias? Bueno, nosotros, particularmente el grupo, pero yo en especial, recibí muchas amenazas. Cada vez que se presentaba una denuncia, se hacía pública, siempre hay algún interés que uno está afectando. Hay un interés político, porque en ese momento estaba el gobierno de Scioli con su jefe de gabinete, una estructura muy armada para que esto quedara cerrado, sellado, se puede decir, porque las denuncias que recibió Paolini son denuncias muy concretas y han quedado prácticamente la mayoría frisadas, se puede decir, están en un freezer porque todavía no hay definición. Nosotros, gracias a Dios, ahora vemos esta definición. Lo mismo pasa en Junín. En Junín está pasando algo muy parecido. Hay una empresa testaferra que se llama Estía, en la cual los dueños eran funcionarios de IOMA, relacionado también al gremio UPCN, porque uno de ellos es gremialista, y relacionado a la política, Julián Domínguez, porque es de Chacabuco, que en ese momento había puesto a un directivo que era de la región como director de IOMA Junín. ¿Cuál es el denominador común que ves en este tipo de irregularidades que se cometen en salud? El denominador común es que tenés el poder político, una estructura de apoyo sindical del directorio de IOMA y una estructura de algunos trabajadores, gracias a Dios, muy pocos, que son serviles a la corrupción. Es decir, estamos de la mega corrupción, no hablo de la pequeña corrupción. La última, que me quedo sin programa. ¿Podría no saber el exministro de Salud Colia y el propio gobernador de estos manejos, el propio exgobernador Daniel Scioli, de estos manejos, de estas cajas denunciadas en la justicia? No, para nada. Es más, antes que se termine el programa, Hugo, nosotros le mandamos 4 pedidos de intervención al gobernador Scioli y lo documentamos también a la Cámara de Diputados, a ambas cámaras, y también lo hicimos público a todo lo que podíamos, porque veíamos que el IOMA cada vez era atacado más, era vaciado, y al IOMA nunca le faltó plata, siempre le sobraron ladrones. Esa es la Gracias, doctor, por venir. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarme. Se termina 3P. Mañana estará acá su conductor, Rolando Graña. Mi nombre es Hugo Machiavelli. Gracias por acompañarnos. Chau. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción, disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. Auspició este programa. Claro, es simple.